Soy Oscar Castellucci, profesor de Identidad, Sociedad y Estado en América Latina y Argentina en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata, investigador en la Biblioteca del Congreso, soy subdirector de un área que se llama Estudios y Archivos Especiales, cuya principal tarea es trabajar en la edición de la obra del general Perón, y además soy presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci. Perón aparece en mi vida tardíamente. Yo pertenezco a una familia que no era originalmente peronista, no tuve esa suerte, y tuve que asumir y conocer al peronismo allá por la escuela secundaria, cuando una vez un compañero le preguntó ¿qué opinás de Perón? Y yo me quedé tieso y me obligó a buscar, cuando yo tenía 13, 14 años. Estábamos en la década del 60, no era una época en la que se pudiera hablar fácilmente de ese tema. Y lo que me fue arrimando fundamentalmente a Perón, ir descubriéndolo a través del tiempo, fue el vínculo con la militancia política y social. Perón realmente, creo que para nuestra generación fue un mito, lo conocíamos míticamente, lo empezamos a descubrir materialmente con las películas, con La Hora de los Hornos, con el fragmentito de La Hora de los Hornos, con las películas de Pino Solanas, y a partir de ahí empezamos a construir la imagen de Perón, una cosa fue llevando a la otra, y llegamos a la obra de Perón. La particularidad es que, digamos, el arribar a la obra de Perón y luego estudiarla fue todo un proceso inverso. Durante muchos años me dediqué a trabajar sobre la obra de Eva Perón de Evita. Estando en la Biblioteca del Congreso me incorporan una nueva área que se había creado a partir de una ley que es la 25.114 y que llevaba a la edición de la obra de Perón, que yo hasta ese momento conocía de manera fragmentaria, como puede conocer cualquier militante. Uno va picando un poquito una hora acá, otro un poquito allá. En realidad, volcarme a un mundo extraordinario, que es el de la obra de Perón, vino casi de esta tarea profesional, y de empezar a descubrir que debajo del epidermis y debajo de lo que conocía cualquier tipo que podía interesarse por la obra de Perón, siendo peronista o no, había verdaderamente un mundo de posibilidades extraordinarias. Y ahí además también se ve la importancia del rol del Estado, ¿no? Porque si no hubiese sido a partir de esta posibilidad que se me da un organismo, que es la Biblioteca del Congreso, quizás nunca hubiese podido acceder a la posibilidad de penetrar en la obra de Perón, y haber empezado con el modelo argentino como la obra que me permitió, fue una ventanita que me permitió ingresar a un universo que yo no me imaginaba, y que fui pasando rápidamente y procesando, ¿no? No he sido solamente lector, sino que me puse a investigar y, bueno, transité por ahí caminos que no estaban recorridos hasta el momento y que la verdad que para mí fueron muy enriquecedores. Frente al objetivo de tener que recopilar y editar la obra de Perón, me pregunté ¿cuál es la obra de Perón? Y esa fue la primera pregunta maravillosa, digamos, porque es muy difícil determinar qué es obra de Perón y no. La obra de Perón es muy colectiva. Él, como todo tipo, está abocado a tareas que le exigen, digamos, mucha dedicación, como son las tareas de gobierno, recurre a escribas que le aportan la información básica para construir sus obras, ¿no? En los libros del exilio, los primeros libros del exilio, hay como más presencia de Perón. Fuera de eso, hay una participación colectiva que es muy interesante reconocerla, porque esto no le quita en nada, absolutamente en nada, a Perón la autoría de su obra, porque él la asume como tal. Yo esto sí lo vi muy claramente con el tema del modelo, que es la obra, digamos, de Desembarco, que es claramente una obra de autoría colectiva, pero que tiene absolutamente la unidad del pensamiento de Perón y lo expresa de manera total, como cualquiera de sus otras obras. Cuando empezamos a editar la obra de Perón, yo dije, mira, cuando se empieza con la obra de política de Perón, todo el mundo empieza con la comunidad organizada. Digo, como vamos a tardar un siglo en llegar a lo contemporáneo, te estoy hablando del año 2001, lo que vamos a hacer es empezar de atrás para adelante, o sea, en orden cronológico inverso. Vamos a empezar por el modelo. Su testamento político, y paralelamente y paradójicamente, si querés, es una obra colectiva donde Perón fue de alguna manera, te podría decir, el director de la obra. Lo maravilloso de esto, lo que me metió en ese mundo, fue que había que explicar por qué esto era así.
Me interesó mucho esto de desentrañar lo de la escritura colectiva, porque creo que también humaniza mucho la figura de Perón, porque el que viene del campo de la militancia social, del mismo peronismo, es como que Perón está en un pedestal que parece inaccesible. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer por Perón es humanizarlo y ponerlo en el terreno del humano y de la realización de una obra, y ver cómo se conforma esa obra. Yo me sentí como un poco agobiado en el 2005 porque digo, bueno, ahora editamos esto, ya es como que nos jugamos con la originalidad, ya para todo el resto no tenemos paño. Bueno, cualquier obra de Perón que vos te metas y quieras investigar, tenés un mundo. Lo único que hay de Perón, lo que yo llamo Perón por Perón, son los audios. Después hay, allá en la biblioteca peronista, la biblioteca reservada del Congreso, tenemos para una etapa del gobierno, que es la etapa del primer gobierno y segundo gobierno peronista, que son las gacetillas de los discursos de Perón. Y para lo fidedigno de Perón, sobre todo en cuanto a los discursos, es la palabra de Perón, la reproducción en los diarios, que es, digamos, lo más fiel, porque en general es inmediato, de todos modos se hacía con estenografía y hay también variantes. Las gacetillas estas, que están conservadas de época, que son del 44, 45, 46, y a partir de ahí, nada, con esto que estamos por editar ahora de los discursos del 49, es muy interesante porque hacemos primero hacemos la recopilación de los textos, los ordenamos, trabajamos cronológicamente. Hay muchos discursos que son de forma y hay algunos discursos que vos te das cuenta que Perón era un tipo que estaba tan lejos de la media, un tipo que tenía una visión realmente estratégica. Perón era un maestro en el sentido de explicar didácticamente todo el proceso, cuando él tenía, digamos, auditorios que le interesaban, que eran, por ejemplo, auditorios sobre todo del movimiento obrero, de extranjeros. Era muy interesante las charlas que él tiene frente cuando vienen delegaciones extranjeras de Brasil, de Chile, de Uruguay, porque lo obliga a explicar el conjunto de su estrategia. Y Perón no improvisaba, yo creo, ni cuando se levantaba la cama y se ponía las chinelas, él lo tenía calculado. Pues un tipo que tiene una visión, tiene realmente un proyecto, y eso lo ves en el desarrollo de la obra. Vos cuando a Perón lo ves a 10 metros de distancia, lo ves perfecto, definido, con límites. Ahora cuando te acercás a la obra, empezás a ver toda una cantidad de cosas que desde el otro lugar te parecen inimaginables. Por eso yo siempre digo que desde el punto de vista académico, que el Perón ha sido bastante maltratado desde el punto de vista académico y editorial, ha predominado siempre esta mirada superficial. Es decir, lo interesante de Perón es el abordaje que te permite, a partir de superar lo epidérmico, que te permite ver cosas que son imposibles ver de otra manera y a la cual no puedes arribar mediante una planificación. Porque el tema de lo académico está delimitado, tiene como ciertas pautas, ciertas formas. Tenés que superar esas formas, tenés que crear. Perón te obliga a crear. Cuando decidimos abordar lo del modelo argentino, decir, bueno, vamos a empezar la obra de Perón, pero cronológicamente en sentido inverso. De lo último, que además me pareció que tenía el sentido de que hablabas de lo vigente, porque Perón fue un tipo que, si vos recorres realmente su obra, no es un tipo que se repitió. Es un tipo que se fue evolucionando, fue creciendo, fue transformando su pensamiento como cualquier ser vivo. El problema que tiene Perón es que tiene demasiados exégetas, ¿no? Entonces hay algunos exégetas que les conviene el Perón del 45 y ahí se congelan. Además, el tipo absorbía todo y después en momentos el tipo tenía como lecturas distintas de un mismo hecho y después se daba cuenta que a lo mejor su primera percepción no era correcta y cambiaba, digamos. Era un estratega. Pero hay una cosa muy llamativa porque en el modelo dice, esta obra, el modelo, es la última actualización de la comunidad organizada. Lo dice él mismo. En el transcurso hay toda una cantidad de obras que hacen a la visión que va teniendo Perón en la medida en que su realidad se modifica y él se va modificando y la va interpretando y se va enriqueciendo con el valor que en el modelo él hace una obra prospectiva. Él deja claramente un mensaje. Pero es uno de los primeros tipos que habla del tema de la ecología. Obviamente el modelo argentino tiene un capítulo fuerte dedicado a ese tema.
Esa es la carta del 72 de Perón, está cortada y pegada. Porque evidentemente los tipos que trabajaron en esto fueron rescatando de la obra de Perón. Fue un trabajo de arquitectura donde Perón iba diciendo por dónde ir. Ellos dicen que se juntaba, que charlaba con ellos. En la obra de Perón hay mucho de esto. No hay nada más de Perón que algo que no hizo Perón, que está redactado por otros. Hago el trabajo del modelo, rescato un poco lo que llamo la prehistoria del modelo. De todas formas, Perón era una idea que no tenía incorporada la del modelo, que este es otro tema que se puede charlar también largamente. En la tradición argentina, la idea de proyecto nacional era netamente militar. El origen de la idea de proyecto está en la Escuela Superior de Guerra. Todos los que trabajaron la idea de proyecto en Argentina estuvieron alrededor de la Escuela Superior de Guerra. Gustavo Cirilano era asesor pedagógico de la Escuela Superior de Guerra. Así que evidentemente de ahí surge ese vínculo. Si bien lo va a desarrollar en otro ámbito, que no el militar. La primera expresión de un proyecto nacional esbozado como texto pertenece al gobierno Onganía, que se llama Lineamientos para un nuevo proyecto nacional Argentina, y lo hace el CONACE, atrás de lo cual está Osiris Villegas, debe ser año 68 o 69. A la caída de Onganía, asume la Nuce, que tenía también un proyecto tipo como el de Onganía, hace escribir el proyecto nacional. Por eso hay dos proyectos nacionales que preludian de alguna manera al de Perón, que son antecedentes, digamos, temibles, el de Onganía y el de la Nuce. Por eso hay muchos que rechazan el tema del modelo, sobre todo de ciertas miradas, por ahí si queréis llamarlo entre comillas, más de izquierda, no sé cómo llamarla. Aunque paralelamente, yo creo que esto es bueno rescatar, que si bien hubo proyectos vinculados a la vertiente militar, como llamo yo, de la idea del modelo, hubo también en la vertiente popular, o como dice Monti, que la vertiente ciudadana prefiere llamarlo él, que es precisamente Monti, que es Oscar Barsaski, es el otro, y el otro más importante, que es donde se suma, y ahí aparece Cirigliano, sí, como un tipo involucrado en esto, que es un modelo que está planteado por el sindicato Luz y Fuerza, que en el año 72 edita una obra que, si bien menciona tangencialmente la idea del proyecto, es claramente un proyecto nacional, que además está definido desde la perspectiva peronista. Ahí participa Gustavo Cirigliano, es uno de los participantes, entre muchos otros, Heriberto Muraro, José Enrique Míguez, Hugo Caruso, Alberto Del Fico. Casi nadie recuerda la experiencia esta de Luz y Fuerza, ¿no? Como nadie recuerda que el texto, que es producto de ese trabajo también colectivo, fue lectura obligatoria en las escuelas a partir del 73. El tema del proyecto nacional o del modelo argentino, digamos, Perón lo absorbe de tal manera que hace que se olvide, digamos, de la historia toda esta parte que es indisoluble esa propia historia.